Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hacer este vídeo analizando de alguna manera si el fracaso, porque es fracaso, hay que decirlo, el fracaso de Eurocopa que ha realizado Kylian Mbappé puede afectar indirecta o directamente a su fichaje en el Real Madrid, a sus expectativas como jugador, a, digamos, si puede facilitar la negociación o no con Nasser Al-Khelaifi, con el Emir, con el jeque. En definitiva, una mezcla de puntos a analizar sobre Kylian Mbappé, las causas y consecuencias de su adiós prematuro en la Eurocopa. Conforme a esto, lo primero que se me vino al fallar el penalti, ¿para qué os voy a engañar? Se lo dije a Ana Paula, a mi pareja, le dije, Ana, yo creo que esto va a facilitar la labor de Florentino con Kylian Mbappé. Pero eso es lo primero que se me vino. Es decir, en caliente, tal cual. Luego ya en frío, con la sopa fría, analizando esta cuestión, yo no lo tengo tan claro. Es decir, al final, grandísimos futbolistas y grandes jugadores han fallado penaltis importantes, situaciones importantes en sus carreras deportivas. Sin ir más lejos, ejemplos de madridistas tenemos varios. Luis Figo en Champions, Raúl con la selección española, Cristiano Ronaldo en la Champions también fallando penaltis importantes. Es decir, que el futbolista es un ser humano, se equivoca y falla. Es verdad que Mbappé no ha destacado, porque es que no ha marcado ningún gol. Y de hecho Benzema ha estado por encima en lo relacionado con la definición y el liderazgo. Eso yo creo que es incuestionable. A partir de ahí Mbappé creo que no ha hecho tan mala Eurocopa, dentro de que ha hecho una Eurocopa bastante errática, pero ha tenido momentos. Y lo que ha pasado es que ha fallado mucho más de lo normal, porque es un tipo que define muy bien. De hecho ahí están sus números este año, por ejemplo, marcando 40 goles. Un tío que marca 40 goles no puede definir mal. En tal caso puede tener una mala racha, que es lo que ha tenido, por desgracia para Francia y para él, en la Eurocopa, una muy mala racha. Pero la cuestión es, ¿esto puede hacer que sea más fácil la llegada de Mbappé? Pues hombre, va a haber muchísima presión en Francia, en París, con respecto a la figura de Mbappé, pero como todo se va enfriando. Yo creo que al final hay verano por delante para que se enfríe la situación, y creo sinceramente que Nasser Al-Khelaifi no va a poner ningún tipo de facilidad. Otra cuestión es, por una parte esta, que el propio Paris Saint-Germain, Francia, Nasser Al-Khelaifi, haya críticas. Nasser Al-Khelaifi va a luchar deportivamente, va a seguir apostando por Mbappé, esto es obvio. Otra cuestión es el propio futbolista, lo que tiene en la cabeza, que ya lo tenía de antes, que él quería irse, y más si cabe ahora querrá irse y alejarse de Francia, donde va a haber una presión popular muy importante, porque claro, evidentemente para los franceses la selección es lo máximo y lo más importante. Entonces, esto en París y en cualquier rincón y punto de la geografía francesa. Ahí sí que quizás Mbappé quiera buscar un pequeño refugio en Madrid, entre comillas, porque en Madrid también tendría su propia presión, claramente. No voy a enseñar nada en referencia a la presión que tiene un futbolista encima con el aura de estrella recién llegado al Real Madrid. Pero bueno, el querer evitar esa presión francesa y esa presión de todo lo relacionado con la selección gala, pues hombre, el llegar al Madrid en ese sentido le puede venir bien. Pero sinceramente, facilidades no va a haber ninguna. Nasser Al-Khelaifi no se va a bajar de la burra. Otra cuestión es que Florentino haga magia y que el propio Mbappé fuerce la situación hasta donde pueda y que de verdad demuestre querer ir al Real Madrid, porque ahí está también la parte del jugador. Pero en definitiva y en resumidas cuentas, esta situación de fracaso deportivo de Mbappé en la Eurocopa no creo que acerque directamente a Mbappé al Real Madrid, y que en tal caso lo que sí que puede hacer de alguna manera es que el propio Mbappé quiera refugiarse en otro entorno aislado de Francia tras el fracaso en la Eurocopa. Pero no creo que sea algo que, digamos, vaya a forzar la máquina en exceso. Él a lo mejor internamente lo piensa así, él sigue deseando probablemente jugar en el Real Madrid, pero yo no sé si eso va a hacer que Mbappé fuerce más la máquina. Ahí tengo la duda. No lo descarto, pero en líneas generales no tengo la sensación de que este fracaso de la Euro de Mbappé vaya a hacer que Kylian se acerque más al Real Madrid por esta circunstancia. Ahora está todo en la piedra, todo está en el tejado. La piedra está en el tejado de Kylian Mbappé, y que ahora va a necesitar un tiempo de reflexión y de tranquilidad, porque obviamente ha sido muy duro lo que ha vivido Mbappé tras el fiasco de la Eurocopa. Me gustaría leer vuestros comentarios porque me vienen muchas sensaciones. Creo que por momentos
Ahora mismo lo que os digo es esto. Chicos, no sé vosotros cómo lo veis. Insisto, reitero, dejadme vuestra opinión, como siempre, en el cajón de los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.